Las importaciones 9.4, lo que les mencionaba anteriormente, zonas francas se han ralentizado un poquito, pero en términos generales a tasas relativamente altas de 10.5. El dato anterior de estas mercancías, de importación de mercancías, por aquí la tengo, era de 14, o sea que esto se ha reducido de 14 a 10, o sea, efectivamente 4 puntos de reducción en la mercancía. Le pregunté a Álvaro López, que por aquí debe andar, y le dijo que básicamente esta disminución se debe en petróleo y derivados y en productos intermedios de importación. Vamos a tratar de analizar en más detalle esta disminución. Y hago esta acotación, pero lo que queremos tal vez es que no se caigan mucho las importaciones de bienes de capital, que te están diciendo de que la inversión está aumentando, y esto se ha acelerado un poco, pero la caída ha estado más por el lado de los bienes intermedios y del petróleo. Remesa, creo que vamos a llegar a los 1.300 millones a finales de año, 9.3% del PIB en remesa de los trabajadores nicaragüenses en el exterior. Esto va bien. Con relación al sector público, tenemos una situación recuerdan que les dije que el gobierno está gastando un poquito más, producto natural de un año electoral, y esto ha deteriorado el déficit. Sin embargo, es un déficit de 1.400 millones de Córdoba, nada de que alarmarse, relativamente pequeño, y después de donaciones se convierte en un superávit fiscal. Así que en términos del punto de vista fiscal no vemos mucha sorpresa por ese lado. Los ingresos tributarios aumentando totales en 10.8, el IR aumentando bastante, el IVA con 7.4, de tal manera que los ingresos fiscales, el IVA y el IR abarcan, será como el 80%, 85% de los ingresos tributarios totales. Va bien. El gasto, de 30.000 millones a 35.000 millones, gasto corriente, salario, remuneraciones, etcétera, y el gasto de capital de 9.400 a 11.700 millones. Este fue el que aumentó en términos proporcionales más alto. Y esto ocurre generalmente en año electoral con la realización de infraestructura pública, etcétera. Situación del INSS, un sistema de pensiones deficitario a este año, con 187 millones de dólares acumulados de déficit operacional en este año. Vemos salto bastante llamativo, ¿verdad? O sea, que hay entradas de transferencias, estamos tratando de averiguar de qué se trata. Esta última, dada en septiembre, él inyectó 400 millones de Córdoba al INSS, lo cual hace que él pasara un mes superavitario en casi 300 millones, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que ahora viene la parte difícil del instituto, que es pagar las pensiones en curso doble en el mes de noviembre, se pagan, creo yo, y las prestaciones sociales a los trabajadores, y ese bajón que se ve todos los meses de diciembre, ¿verdad? Que va en aumento, y muy probablemente el déficit vaya a mantenerse igual que el año pasado, tal vez un poquito más, no tanto como lo habíamos pensado, 1.300 millones de Córdoba, pero puede andar alrededor de los 750, 800 millones de Córdoba de déficit del INSS. Hay un pequeño capítulo del Presupuesto General de la República, esto de muy grandes rasgos, en el presupuesto, en la ley de presupuesto, que está precisamente siendo aprobada en este momento en la Asamblea. Las autoridades pronostican de que el presupuesto de gasto va a ser más bajo que el del año pasado. Esto es una estrategia relativamente común. El gobierno trata de pronosticar una recaudación un poco conservadora, y por eso hay una disminución. Prefiere jugar hacia lo seguro, de que las recaudaciones no van a ser tan altas, y piensa que va a gastar mucho más de lo que termina gastando. Entonces, en el anteproyecto de ley de presupuesto se mira esta tendencia típica, que no es solamente en Nicaragua, eso lo hacen todos los gobiernos, de tratar de estimar conservadoramente los ingresos y
pensar de que van a estar muy bien, y luego esta ley se reforma en el curso del año. Tiene algunos elementos interesantes. El programa de inversiones públicas que continúa alto después del año 2016, 11% de crecimiento con relación al año pasado, o sea que un proyecto de inversión bastante alto. Les menciono algunos ejemplos. En el capítulo está un listado un poco más extensivo, pero estamos hablando de carreteras hacia el Caribe, proyectos de infraestructura y también salud y hospitales. Reservas internacionales, que a sugerencia del doctor Manuel Ramírez, que nos acompaña, muchas gracias doctor de estar con nosotros, que teníamos que hace un par de meses, un par de informes de coyuntura nos recomendaba darle seguimiento a las reservas, y en buen momento hizo la recomendación. Tal vez algo sabía el doctor. Se ve un patrón de caída en reservas internacionales atípica, si uno lo compara con relación a los últimos 10 años, donde ha habido una caída de las reservas de 92 millones. Este ha sido un patrón, ya ha estado ahí en 92, 70, 80, 90 millones en todo el año. Sin embargo, como decíamos en el informe pasado, nada de que preocuparnos por este momento, porque las razones de cobertura de la reserva en función de la base monetaria y los depósitos privados, que al final lo que nos interesa, ver cómo puede nuestra moneda ser defendida con las reservas internacionales, está relativamente estable con relación al año pasado, pero es algo que tenemos que darle seguimiento. Y en búsqueda de ese seguimiento, ¿qué podría ser? Notamos de que hay bastantes transacciones que no son atípicas, pero que se dan en la mesa de cambio del Banco Central. Esto significa de que hay actores, agentes económicos, presumiblemente grandes, no sabemos quiénes son. Podemos pensar que puede ser pago de deuda venezolana, puede ser pago de deuda interna, pueden ser varios factores, están demandando más dólares y de alguna manera cambiándolos por córdobas. O sea que hay actividad fuerte en la mesa de cambio del Banco Central. Otro tema que ha estado preocupando en algunos sectores, particularmente el financiero, y me han pedido que hiciéramos un análisis un poquito más detallado, tiene que ver con el numerario, la cantidad de monedas y billetes que existen en circulación. Entonces, en el informe van a poder ver un estudio, un análisis econométrico de ver a dónde va a cerrar el numerario en el año 2016, porque en lo que va del año habíamos visto primero una desaceleración de la moneda, de circulación en la economía, y luego una caída en términos absolutos del numerario, ¿verdad? Algo que tenía preocupado a algunos sectores. El banco emitió hace 2 semanas un comunicado sobre esto y dijo que iba a crecer en un número importante de dinero, producto de este salto que ustedes ven típico de todos los noviembre, diciembre, donde paga el aguinaldo, los gastos navideños, etcétera. Y entonces hicimos este análisis y proyectamos que efectivamente, tal como lo sostiene el Banco Central, tal vez no en las mismas magnitudes, pero que en noviembre, que ya pasó, y diciembre, se va a ampliar la base monetaria a 16.560 millones. O sea, que solo en estos 2 meses va a haber aproximadamente una expansión de la masa monetaria de 1.840 millones de córdobas. O sea, un poco están los detalles allá del análisis. Indicadores financieros, un poco de desaceleración en los depósitos, después de un año prácticamente de depósitos creciendo a doble dígito, ¿verdad? Estos depósitos están alrededor del 7%, ¿verdad? Un poco bajo si se mira los últimos años, y si quitamos este bajón que se dio entre el 2014 y 2015, pues estamos hablando de tasas de crecimiento relativamente bajas, pero igualmente comparativamente hablando, digamos, pero depósitos creciendo al 7% todavía es un buen número, pero viene desacelerándose. El crédito en términos reales también de una manera sostenida desde mediados del 2015 viene atenuándose. Esto es algo que nosotros de alguna manera lo habíamos mencionado, de que veíamos bien difícil que tasas alrededor del 20, 18
por ciento podían mantenerse. La última tasa era de 19, ahora está en 16, y probablemente vayamos a ver una reducción de esta tasa de crecimiento del crédito. Y si uno lo ve por cartera, y creo que esta es la gráfica que más cambia con relación al informe de coyuntura pasado, la mayor parte de los sectores económicos que ustedes ven acá, cuando se miraba el año 2015 y el año 2016, en el año 2016 la barra era más alta que la del 2015, o sea, había una aceleración del depósito, de los créditos, perdón, y este es el primer gráfico donde prácticamente todos los sectores, con excepción de créditos personales, vemos que el crédito está creciendo. No es que está cayendo el crédito, ¿verdad? No vayan a correr al banco, sino que está desacelerándose las colocaciones de crédito. Las explicaciones de esto pueden ser variadas, ¿verdad? Estamos hablando aquí de miles de préstamos anuales, estamos hablando de solo aquí hay 7 sectores económicos, o sea, la explicación es bien variada, no pretendamos encontrar una sola, pero lo cierto es de que aparentemente pues la política crediticia está siendo un poquito más conservadora en parte de los bancos. Ya para terminar la parte analítica de Funides, como ustedes saben, realizamos encuestas de opinión de los consumidores y de empresarios. En los consumidores tenemos después de una encuesta donde se habían saltado hacia el campo positivo aquellos que habían dicho que la capacidad de compra de los consumidores había aumentado, esta nueva encuesta realizada en octubre pues trae de vuelta a su habitual situación negativa al consumidor, que ve que su situación está peor que la del año pasado, es muy parecida a la que históricamente hemos visto. Generalmente el consumidor probablemente gana en Córdoba, ve la inflación, ve los dólares, etcétera, tiene una visión en nuestra encuesta relativamente negativa, que se contrapone con la encuesta de los empresarios, que generalmente es positivo. El ambiente de negocios va bien, el clima va avanzando. Yo llegué, aquí hay un asiento. Le preguntamos a los empresarios, ¿verdad?, sobre la situación actual de la empresa privada, de ellos, de su empresa, de su situación actual, y de situaciones de récord, digamos, de situación positiva. En enero, abril del 2016 vemos de que esta ha caído a campos negativos. De eso es que todo el mundo está preguntando qué es lo que está detrás de esto. Ya les voy a contar la segunda parte de la encuesta. Pero antes de eso, sobre el clima de inversiones, habíamos tenido, y esto lo habíamos puesto en el último informe de coyuntura, de que el clima de inversiones de abril, por ejemplo, era de los más altos que habíamos registrado en toda la historia de la encuesta. Llevamos bastantes años de estarla haciendo, y se percibía pues una situación bastante buena, bastante positiva. Se sigue sintiendo positiva la situación del clima de inversiones, pero vean ustedes cómo ha caído el neto de 74 a 39%, y un porcentaje más fuerte de empresarios que están sintiendo que el clima de inversión está deteriorado. La pregunta de qué está detrás, además de su percepción sobre el clima de negocio, le preguntamos qué elementos hay. Hay una serie, un listado, y lo pueden ver en el informe. Son como 10 criterios, que está el costo del crédito, el costo de la energía, la corrupción, etcétera, y donde notamos el salto más importante es en la percepción del entorno político, ¿verdad? El entorno político había salido del mapa, del radar de los empresarios en la encuesta por mucho tiempo, había venido bajando desde el 2011, 12, 13, 14, algún salto aquí, alguna protesta que pudo haber en el febrero, marzo del 2015, no lo recuerdo, pero ya había llegado al 26%, o sea, el entorno político se tornaba bastante optimista o no estaba en el radar como un factor negativo, pero en julio, los problemas de la expulsión de los funcionarios y los 28 diputados, etcétera, aumentó a 39 y continuó aumentando en 68. Creo que el dato de 39 ya lo había mostrado en el informe de coyuntura pasado, y les había dicho que sería interesante ver cómo cambiaría esto en el siguiente informe, que es este. Y bueno, el cambio ha sido a peor, una percepción de situación política más compleja. Entonces, esto es muy importante
porque forma expectativas de los empresarios. Lo decía Gerardo en el discurso. Este tipo de cosas genera expectativas sobre los planes de inversión, y no es que FUNIDE esté queriendo tomar una posición política al respecto, sino que lo que estamos diciendo es de que estos temas de entorno político tienen efecto en la economía. Hasta el momento hemos mostrado bastante resistencia a la economía a temas políticos, pero no podemos confiarnos, no podemos decir de que estos temas, estos problemas, esta falta de movilidad que se vio el día de ayer y que en realidad no tiene mucha justificación o explicación, puede tener un efecto nocivo en la inversión. El día de ayer, un inversionista que quería abrir un call center en la parte sur de Carazo, tuvo que cancelar su visita, a ver dónde podía poner la empresa, porque precisamente no podía movilizarse. Entonces este tipo de cosas genera pequeños impactos negativos que pueden generar cambios en las inversiones, en la economía, y es por eso que como centro de pensamiento económico tenemos que abordar este tema de orden político también. Entonces, tomando en cuenta todo esto, lo que está pasando en el mundo, el triunfo en la presidencia de Estados Unidos, la incertidumbre, hay elementos de incertidumbre que no hay que obviar, están un poco resumidos ahí en el informe, pero tiene que ver con una situación de un mundo un poquito más convulso. Tenemos mucha incertidumbre, qué es lo que va a pasar en el mundo. Algunas cosas pueden ir a favor, otras cosas pueden ir en contra, pero en base a eso, en base a las encuestas que ustedes han visto, en base a los índices de crecimiento, podemos de alguna manera proyectar qué es lo que va a pasar en el 2017 y el 2018, comenzando con la inversión fija. Como les decía, este es el último dato oficial cerrado. Nuestra proyección andaba en 11, pero viene bajando y muy probablemente retorne hacia cierta estabilidad alrededor del 7% para los 2 años, una tasa relativamente alta, y de nuevo manteniendo el supuesto de que las condiciones económicas mundiales e internas van a permanecer constantes. Es decir, no podemos especular sobre qué pasaría si pasa esto, pasa lo otro. En base a la información que el día de hoy, 1 de diciembre, tenemos, no hay nada que nos diga pues, de que la inversión no va a seguir comportándose como históricamente lo ha venido haciendo. En el sector privado, algún crecimiento en edificios comerciales, algo de viviendas, algo de espacios de oficina, algunas inversiones en la matriz productiva y algunas inversiones en el sector de telecomunicaciones, que va a mantener un nivel de inversiones, de nuevo, manteniendo todo lo demás constante, alrededor del 7%. El consumo individual creciendo a una tasa relativamente estable, como lo ha venido haciendo la economía en los últimos años, 4,5%. Aquí estamos siendo un poco más optimistas que el gobierno. Con las exportaciones, como les decíamos, venimos de campo negativo. Pensábamos que iba a crecer un poco más arriba del 3%, 2,4% del dato observado, y una paulatina aterrizaje de las exportaciones alrededor del 4,5-5% en los próximos años, que es un poquito por debajo de la media histórica de los últimos 15 años, pero igual es una tasa relativamente buena. Con las importaciones no estamos siendo tan optimistas, creemos que van a estar altas alrededor del 8-7,5%, aunque sí hemos revisado la predicción hacia la baja en comparación con el informe de coyuntura pasado. La manufactura, después de haber pasado por esta caída que te dio los TPL, que te llevó a todo un problema en el 2015 en realidad, ahora ya creo que estamos saliendo de este impasse, y la manufactura, principalmente impulsado por Zona Franca, va creciendo alrededor del 4%. El comercio, datos que tenemos de cómo va el comercio en este momento, indica de cierta estabilidad. Transporte y comunicaciones, inversiones fuertes, muchas de estas no se ven en infraestructura de transmisión de datos, por ejemplo, de las empresas de telefonía, que van a continuar sus planes de inversión en el 2017. Y en la agricultura, la revisión más fuerte que hemos hecho, con el dato oficial de 7,
hemos sido un poquito conservadores y les adelanto que este gráfico probablemente, si va a ser revisado, creo yo que podría ser revisado hacia la alza. Vamos a esperar qué pasa con las cosechas, cómo cierra el año. Justamente tuvimos un huracán las últimas semanas, muy temprano para pronosticar, pero probablemente, siendo un poco conservadores, les puedo decir de que el crecimiento del sector agrícola en el 2016 vaya a verse un poquito más para arriba. No me extrañaría ver un dato oficial de alrededor del 10% de crecimiento en el sector agrícola de parte de las autoridades. Estamos esperando a que eso ocurra. De tal manera que en la proyección del producto, de la producción total, estamos viendo una banda de crecimiento de alrededor de medio punto porcentual, un poquito por debajo de la proyección del gobierno, pero estabilizada en alrededor del 4,5 al 4%, ¿verdad? Para el 2017 y 2018. De nuevo, esto es manteniendo elementos de política externa e interna constantes. Si ustedes ven, está un poquito hacia la desaceleración por algunos elementos que les he mencionado, ¿verdad? De que el tema de colocación de crédito, etcétera, pero en general estamos hablando de un crecimiento de alrededor de esas magnitudes, manteniendo las condiciones relativamente constantes. En octubre pasado mencionamos, por ejemplo, el riesgo inminente que significaba la NICAD, con la extracción de 300 millones de dólares, 250 millones de dólares del Banco Mundial y el BID, y efectos posibles en las inversiones. Esto es un efecto que no podíamos dejar de mencionar, y de alguna manera está consignado ahí en el informe una tablita sobre las proyecciones que hicimos en su momento, que podría, de esta banda que les he mostrado, que es esta, un efecto que podría ser bien nocivo, sobre todo en los próximos 3-4 años, si esta cosa se da. Ya sabemos que no se da en el 2016, pero si la ley pasa en el 2017. Resumiendo, entonces, tratando de sintetizar toda esta tonelaje de información que han podido ver en este tiempo, hay elementos positivos de evolución de la economía que están acá, ¿verdad? Y elementos de preocupación que están también acá presentados. Del balance, ¿verdad? Creemos nosotros que estos elementos que lucen bien, como el buen desempeño en la agricultura, va aumentando la manufactura, los términos de intercambio lucen relativamente bien, depósitos de crédito, aunque desacelerándose, tenemos que recordar que van creciendo positivamente, y en temas que tenemos que mejorar es las exportaciones, el déficit comercial, un tema prácticamente histórico, y el entorno político, que creo yo que es algo que tenemos que darle vigilancia, porque esto afecta expectativas, esto afecta imagen del país, y esto afecta, por lo tanto, las inversiones. Entonces, estamos hablando de estabilidad macro y crecimiento relativamente alto si se compara con el resto de América Latina, pero tenemos que poner suma atención a aquellos elementos, y para eso estamos acá brindando este servicio a ustedes, de dar atención a todos estos sectores que pueden estar desacelerándose y que es bueno estar poniendo una lupa. Quiero vivir en prosperidad para tener educación de calidad y más oportunidades. Para tener un empleo digno y así poder superarme. Emprender mi propio negocio, pero sin tanto papeleo ni trabas burocráticas. Quiero seguridad jurídica para mi propiedad. Con educación y trabajo podremos salir de la pobreza. Queremos vivir en una Nicaragua en prosperidad y democracia. Un mensaje del Consejo Superior de la Empresa Privada COSER.